Hola amada familia, vamos a iniciar hoy nuestro segundo encuentro virtual de la Reunión Río. Muy agradecidos con el Señor por este medio tecnológico que nos acerca. Así es que preparemos Biblia, lápiz, cuaderno e iniciamos. Bienvenidos. Amada familia, qué bueno es volver a encontrarnos en nuestra versión Río Virtual. Muy agradecida con el Señor por todos estos medios tecnológicos en los cuales, por causa de lo que estamos viviendo ahora, dentro de lo que es la pandemia del coronavirus, el poder ser obediente a las instrucciones del gobierno y también no dejar de congregarnos usándoles la alternativa virtual y aprovechar estos tiempos en el que, como dice Isaías en el capítulo 30, versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cuántos de nosotros y los miembros de nuestras familias tenemos la oportunidad de estar quietos para escuchar su palabra y para poder meditar y pensar? Quizás sea una alternativa buena el conocer a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Esta situación de encierro nos crea mucha incertidumbre, mucho temor. Y no es que no tenga validez, sí, pensar en cómo se reactivará toda nuestra vida económica, social, familiar, qué nos espera después de este periodo de encierro. Y por eso la palabra de Dios cobra vida al decir en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No podemos confiar en aquel que no conocemos y estamos en quietud para conocerlo mejor a Él. Que no sea como finaliza el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías, y no quisisteis. Nosotros sí queremos. Y en base a el ejercicio de querer conocerlo a Él, de en esta quietud obligatoria, pero a la vez voluntaria, poder aprovechar este tiempo para intimar con Él y conocerlo a Él. En el marco de esta intimidad y conocimiento a Él, en este tiempo estamos desarrollando la serie del Sermón del Monte. Y recordando un poco y haciendo la introducción a dos versículos que hoy vamos a escudriñar, tiene mucha sustancia espiritual, por eso nada más dos versículos vamos a avanzar, versículos 6 y 7 del capítulo 5 de Mateo. Te recuerdo que es muy buen ejercicio el tener un cuadernito habilitado, un lápiz al lado, de manera que puedas ir anotando y aunque vas a tener este material a disposición en tus dispositivos electrónicos, siempre es bueno poder tomar nota y luego ir apuntando los pensamientos que van surgiendo. En cuanto a la introducción, recordemos que la semana pasada, en el encuentro pasado, habíamos dicho que el Sermón del Monte son enseñanzas de conductas para todo aquel que Jesús es su Señor y Salvador, producto de una actitud hacia la vida radicalmente orientada a la fe y obediencia a Dios. Es un ejercicio voluntario. El propósito no es mostrar al que no tiene la salvación o al perdido cómo ser salvo, sino cómo Dios espera que el que es salvo viva. La gracia es la única esperanza para la salvación y el poder del Espíritu es la única esperanza para vivir en el reino de los cielos, que no es cuando nuestro cuerpo descanse y nuestra alma y nuestro espíritu vaya junto a Jesús, sino ya aquí en la tierra estamos llamados los hijos de Dios a establecer el reino de los cielos. Y como es habitual, vamos a dar lectura a los dos versículos que hoy vamos a escudriñar, a predicar, pero antes de eso, con reverencia, vamos a hacer una corta oración, de manera que después podamos proclamar su palabra, diciendo de esta manera: amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo y por este medio en el cual estamos
reunidos en torno a tu palabra. Va a ser proclamada, amado Dios, y tiene un objetivo trazado por ti. Queremos en este tiempo de reunión que ese objetivo se cumpla en nuestras vidas. Te suplicamos la llenura de tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu nos despoje de todo conocimiento y prejuicio que pueda estorbar a que el objetivo tuyo selle nuestro corazón, con humildad de corazón y humillándonos plenamente al poderío de tu palabra. Estamos aquí haciéndote esta petición y que en el nombre de Cristo Jesús no vuelva vacía tu palabra que penetra en lo profundo de nuestro ser. En su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, hemos orado. Amén. Mateo 5, versículos 6 y 7. Dice así: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El versículo 6 entonces nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed describen las constantes necesidades espirituales básicas de la humanidad. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 4 versículo 10 para ampliar esta afirmación? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Palabras que son vida para nuestra vida. La metáfora, hay una metáfora aquí que refleja la permanente actitud de alguien que pertenece al reino de los cielos. El de solicitarle a Jesús que nos dé de beber. Y cuando Él nos ofrece de su agua de vida, nosotros aceptar beber de esa agua. El Salmo 42.2 también nos amplía esta forma de ser de aquel que tiene una búsqueda hacia Jesús. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una necesidad imperiosa que todos nosotros tenemos de estar siempre delante de Dios. Es el signo que la imagen de Dios, que se perdió durante la caída, ha sido restaurada en Cristo, siendo su morada mi cuerpo o tu cuerpo. Dice en nuestro versículo: tienen hambre y sed de justicia. La justicia, y ahí nos vamos a entretener un poquito en este encuentro, la justicia es un tema crucial. En el Antiguo Testamento se describe el carácter de Dios como justo. Esa es su naturaleza, por tanto, tiene derecho a juzgar. Dios creó al ser humano a su imagen para tener comunión con él. Toda la creación es como un telón de fondo para la interacción entre Dios y los seres humanos. Dios quería que su creación suprema, la humanidad, el hombre, le conociera, la amara y fuese como Él. La lealtad del ser humano fue probada y la pareja original no pasó la prueba, lo cual resultó decepcionante para la relación entre Dios y la humanidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, prometió reparar y restaurar la comunión. Eso nos lo dice en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. A la serpiente en el relato de lo que ocurrió en el momento de la caída. Dios le confronta a la figura que representa al mal. Y Él le dice: no será amigo de ti mi creación máxima. Hay pérdidas, porque a la par que se le hiere en la cabeza a Él, también Él hiere en el calcañar al hombre. Esa es la caída, la imagen desdibujada de Dios, porque al crearnos Él a nosotros tenemos su sello personal de creación, el ser trinus, espíritu, alma y cuerpo.
así como nuestro Dios es trino. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, esa herida en el calcañar es la imagen desdibujada de Dios en nuestro ser. Pero seguimos. Esto Dios lo hizo por su propia voluntad y mediante su Hijo, Jesucristo. Después de la caída, el primer paso de Dios para la restauración fue el concepto de pacto, sustentado en su invitación y como contrapartida el arrepentimiento humano como respuesta fiel y obediente. Debido a la caída, los seres humanos eran incapaces de una acción apropiada. Dios mismo tuvo la iniciativa frente a la humanidad que había roto el pacto. Y Él hizo esto. En primer lugar, declaró justa a la humanidad por medio de la obra de Cristo. Y en segundo lugar, dio gratuitamente justicia a la humanidad por medio de la obra de Cristo. Estas son dos afirmaciones que solamente en el Espíritu podemos ir entendiendo y madurando. Sin embargo, el pacto divino necesita de una respuesta del hombre mediante cuatro puntos que son inevitables practicar. O sea, debemos practicar sí o sí. El arrepentimiento, la fe, un estilo de vida obediente y la perseverancia. Este es nuestro nuevo estilo de vida. Por lo tanto, la justicia es una acción recíproca del pacto mutuo entre Dios y el ser humano. Está basado en el carácter de Dios mismo, la obra de Cristo y la ayuda del Espíritu, a lo que cada individuo debe responder creyendo. El concepto se define como justificación por medio de la fe, que lo hemos estado estudiando integralmente en la serie no concluida de la Carta a los Romanos. En breve lo vamos a retomar. El Evangelio, que son las buenas nuevas de Jesús, es que la humanidad caída ha sido restaurada para tener comunión con Dios, en donde Dios, por medio de Cristo, perdonó al culpable, lo cual solo fue posible por medio del amor, la misericordia y la gracia del Padre, la vida, muerte y resurrección del Hijo y el llamamiento del Espíritu hacia el Evangelio. Fíjense que la Trinidad siempre trabaja unida, es imposible desdoblarlo. La justificación es un regalo gratuito de Dios, pero su resultado es la semejanza con Él por medio de la restauración de su imagen en aquel que cree. Finaliza nuestro versículo diciendo, serán saciados, literalmente saciado. Este término fue usado por el engorde de ganado para el mercado. De ahí trae también también es una metáfora. Porque en aquel entonces eran agricultores y eran ganaderos. Entonces el lenguaje está adaptado a que haya una máxima comprensión. Finalmente escudriñamos el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Misericordiosos. La misericordia es el resultado, no el requisito, de conocer a Dios. Es la capacidad de ponerse a sí mismo en la situación de otro y de actuar con compasión, no con venganza, con compasión. Veamos veamos Mateo 6, versículo 12. Dice, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si seguimos siendo cristianos rencorosos, es que no practicamos el perdón. Un ejercicio difícil de ligas mayores, pero muy necesario que el cristiano anhele como primera disciplina. También tenemos ampliación en Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Miren qué interesante. Yo les animo que se detengan en Santiago capítulo 2, versículo 13.
que realmente mediten, lean el capítulo 2. Aquí hay una verdad demasiado estremecedora. Para los que insistimos, me incluyo, en tener el arma del rencor como la punta de lanza para cobrar faltas que otros nos hicieron. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero vamos a seguir. A partir del versículo 7 hay un cambio en las bienaventuranzas. Las dos primeras bienaventuranzas que ya hemos escudriñado se enfocan en el sentido de la necesidad espiritual del reino de cada persona. A partir del 7, sin embargo, lo hacen en las actitudes que motivan las acciones personales. O sea, vamos a escudriñar la intención de nuestro corazón. No nosotros, la palabra va a escudriñar. Era lo que faltaba en los fariseos de aquel entonces, que eran los más instigadores, los que acusaban directamente a Jesús, y actualmente se traduce en los legalistas. Sigue diciendo nuestro versículo, ellos recibirán misericordia. Es un indicativo futuro pasivo usado en el sentido de certeza presente e implica la bendición y el perdón futuro también en el contexto del día del juicio final. Eso es escatología. Ahora, toda esta información, muy buena por cierto, ¿de qué me sirve en un momento de crisis como el que estamos viviendo y en donde la incertidumbre tiene un asidero legal y marca mis acciones cotidianas? Pertenecer al reino de los cielos hoy no me garantiza tener plata para comprar comida o pagar el alquiler. Pero atención, me garantiza que cualquiera sea mi necesidad o escasez física, estando saciado por el Espíritu Santo, el temor, el pánico no será el capitán de mis decisiones. La incertidumbre, la inseguridad, la inadecuación no va a ser mi compañía cotidiana. Pero la paz, esa paz que no se puede explicar, es el ancla que nos asegura en medio de la tormenta. Y la confianza plena en la protección y provisión del Dios poderoso y fiel, a quien le hemos entregado nuestra vida entera. Amén, familia. Vamos a orar en base a esta palabra maravillosa. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Tu palabra fue proclamada y nuestro anhelo es que penetre lo profundo de nuestro ser, como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y que nos ayuda a discernir los pensamientos de las intenciones de nuestro corazón. Hoy, amado Padre, queremos ser de aquellos que tienen hambre y sed de tu justicia. Queremos ser aquellos que son saciados por tu palabra, amado Dios. Queremos estar delante de ti permanentemente, en este tiempo de quietud, en este tiempo en que somos no solamente obligados, como medida quizás acertada del gobierno, y nosotros en obediencia actuar, sino que la necesidad imperiosa ante el principio de dolores que estamos viviendo y que está marcado en tu palabra, amado Dios, que es el derrotero de nuestra vida, ese es el camino a seguir, porque ahí está Jesús. Escudriñad ustedes las palabras porque ahí creen que está el reino de los cielos y ahí está. Es Jesús, la imagen del Jesús que puede ser restaurada, que anhelamos sea restaurada en nuestra vida, amado Dios. En medio de tu justicia,
es aceptar y conocer el pacto que tú has hecho con el hombre, el pacto de redimirnos, el pacto de rescatarnos, el pacto de tener una comunión plena contigo, pero en el cual nuestra parte a cumplir del pacto es arrepentirnos de nuestra naturaleza caída, creer en el proyecto de vida, en la acción de vida en Jesucristo y obedecer a tus mandamientos, perseverar cualquiera sea las circunstancias. Amado Dios, para que esa justificación nos lleve a la santificación plena día a día y ser saciados de esa manera con tu presencia. Y solo así poder ser misericordiosos para ser objeto de tu más alta misericordia. Te suplicamos por los que aún no te conocen, amado Dios. En este tiempo en el que hemos marcado como iglesia también ayuno parcial para tener mayor comunión contigo, mejores y mayores tiempos de alabanza, de adoración, de lectura de tu palabra, de escudriñar fehacientemente tu palabra, amado Dios. Que la actitud de nuestro corazón sea ofrenda grata para ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos muchas gracias, declarando fehacientemente, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Hemos orado en acción de gracia en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.